Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a continuar, como dice nuestro hermano Oscar, ya con la recta final de la carta a los romanos que hemos estado estudiando ya por poco más de un año. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 16 que iniciamos hace un par de semanas. Pero bueno, antes de dar lectura a los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, quisiera hacer un breve recordatorio de algunas características y algo que el apóstol Pablo ha venido hablando a lo largo de esta carta. Pablo escribió 13 epístolas, de las cuales esta carta a los romanos es la más larga, pero no solo eso, sino que es también la carta con más intenso contenido teológico de las que escribió. Recuerdo cuando iniciamos esta carta, nuestro hermano Oscar nos decía que con ciertos datos, esta carta se había escrito entre el año 56 y 57 después de Cristo. Y eso sucedió después de que, poco antes de que Pablo hiciera el viaje a Jerusalén, en el cual llevaba una ofrenda a la iglesia en Jerusalén de parte de las iglesias de los gentiles de Macedonia y Acaya. También recordemos que la carta de Corintios muy probablemente fue escrita desde la ciudad de Corinto. Hay algunos indicios que nos dejan ver que se escribió ahí, y parte de estos indicios precisamente están ahí, en el capítulo 16 que estamos estudiando. Recordemos que hace un par de semanas hablábamos acerca de las recomendaciones que daba el apóstol Pablo a la iglesia en Roma de Febe, quien probablemente fue la encargada de llevar la carta a Roma. Y nos decía que ella era originaria de Cencrea, que era diaconisa de Cencrea, la iglesia de Cencrea, que es muy cercana a Corinto. También nos habla en este capítulo 16, entre los versículos que veremos más adelante, que Pablo envía saludos de parte de Gallo y de Erasto, quienes están vinculados a la ciudad de Corinto. Pero aparte de estos datos, hermano, que son interesantes, es importante que los conozcamos. Lo más importante es el mensaje de esta carta. El tema principal de la carta es la justicia que viene de Dios. Dios justifica por gracia a los pecadores, pero solamente a través de la fe en Cristo. Teniendo esto en mente, Pablo envía esta carta también con un objetivo: el presentarse de manera formal a la iglesia en Roma, porque recordemos que él no había visitado Roma. Entonces, él envía esta carta con la finalidad de presentarse, como acabamos de mencionar, pero también con la intención de tener apoyo de la iglesia en Roma para su viaje que tenía proyectado hacia España para seguir compartiendo el evangelio. La carta a los romanos es una carta doctrinal, como decíamos hace un rato, con una intensa carga teológica. Y a lo largo de estos 16 capítulos, el apóstol Pablo ha hablado acerca de la ira de Dios en contra de la humanidad pecadora, de los principios del juicio divino, la universalidad del pecado, la justificación por la fe solamente, la seguridad de la salvación que hay en Cristo, la transferencia del pecado de Adán, la santificación, la elección soberana de Dios, el plan de Dios para el pueblo de Israel, los dones espirituales y los deberes cristianos, la actitud de los creyentes para con las autoridades humanas. También Pablo habla acerca de los principios de la libertad cristiana. Y en estos últimos capítulos hemos visto cómo resalta y reconoce el trabajo de los creyentes en la obra del Señor. También vemos que fomenta las relaciones fraternales entre los creyentes y entre las iglesias. Todo esto es lo que Pablo ha abordado en esta carta. Y hemos llegado al punto en que Pablo enfila a despedirse y a dar término a esta carta.
El día de hoy vamos a estudiar los versículos del 17 al 23. Así que, hermanos, les pido, si aún no tienen ahí sus Biblias, en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, versículos 17 a 23. Bien. Estos versículos vienen después de una serie de saludos que estuvimos revisando hace un par de semanas, en donde Pablo habla acerca de muchas personas que han estado con él, que él conoce, ha hecho recomendaciones de estas personas a la iglesia en Roma. Y ahora, como decimos, está terminando esta carta. Y vamos a dar lectura a estos versículos para empezar a ver su contenido. Versículo 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean salvos para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Versículo 21. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. Bien, aquí vemos algo particular. Los versículos anteriores al 17, como decía hace un momento, vemos muchos saludos. Después Pablo toca un tema para volver posteriormente a enviar saludos. Entonces, pareciera ser que Pablo recuerda algo que es muy importante, que no quiere dejar de lado en esta carta. Y vamos a ver qué es lo que Pablo quiere comunicar a la iglesia en Roma. Los primeros versículos es una especie de instrucciones finales o advertencias sobre cierta situación que puede presentarse en la iglesia en Roma. Vamos a leer nuevamente los versículos 17 y 18. Versículo 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Bien. Aquí vemos que Pablo hace una exhortación, pero llama la atención la manera en que inicia, con la frase, les ruego, hermanos. Esto nos deja ver lo importante que era para Pablo esta advertencia, la gran preocupación que tenía al respecto, porque se refiere a aquellos que siembran división en la iglesia. Es la preocupación que tenía Pablo. Es por ello que llama a los hermanos en Roma a estar atentos, a tener cuidado, a vigilar y a apartarse de esas personas. Pablo describe a estas personas como esclavos de sus propios apetitos. Es decir, de personas que llegan o ya se encuentran dentro de la iglesia y proclaman
ser cristianos, pero que en realidad son movidos por el egoísmo. Personas que engañan mediante conversaciones elocuentes, amables, como dice aquí Pablo, palabras lisonjeras, que significa una especie de adulación. Hablar acerca de decirle a alguien algo que le es agradable, aunque eso no sea cierto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener algo para su beneficio. Las principales víctimas son aquellos hermanos que aún no son maduros en la fe. Pero no solamente Pablo ha hablado acerca de estas personas que pretenden dividir a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo también lo había advertido. Mateo 7, versículos 15 al 20. Nuestro Señor Jesucristo habla de estas personas. Mateo 7, versículos 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Es por eso que Pablo llama a vigilar a estos falsos maestros, a estas personas que intentan dividir a la iglesia. Porque al observar su comportamiento, su vida, nos daremos cuenta de ese fruto. Pero también esta situación no es algo nuevo por lo que Pablo haya pasado. Pablo ha hecho este llamado a tener cuidado de estas personas que dividen las iglesias en otras cartas a otras iglesias. Cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia en Mileto, también se refiere a estas personas. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 28 al 31. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Lo mismo, el mismo llamado hizo también a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. El mensaje de Pablo aquí es absolutamente apártense. ¿Por qué? Pablo está cuidando a la iglesia, que no se contamine con ideas que no son verdaderas, que no están
en la doctrina que ellos han aprendido, como hemos leído en el inicio del versículo 17. En aquellos tiempos había, como lo vemos, mucha gente que trataba de corromper el evangelio, de cambiar. Pero Pablo es claro también en decir que hay solo un evangelio. Y esto se lo escribe a la iglesia en Gálatas. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncian otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. No hay otro evangelio, y aún aquí el mismo Pablo está diciendo, si yo posteriormente regreso a ustedes con un evangelio diferente, no es verdad. Solo hay un evangelio, y es el que se ha dado a conocer en aquel tiempo por la predicación de los apóstoles, y hoy en día, hermanos, el que tenemos en nuestras Biblias. Además de ello, Pablo, en la carta a los Filipenses, también se refiere a estas personas que dividen a la iglesia de una manera muy particular. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora les digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Aquellos que ingresan a las iglesias a querer corromper el evangelio, a querer tener algún beneficio, o simplemente apartar de la fe a algunos que han creído, Pablo es tajante, son enemigos de la cruz de Cristo y solo piensan en las cosas terrenales. Leyendo este versículo, yo recordaba aquello que nos dice en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, que no nos adaptemos a este mundo, que renovemos nuestra mente con entendimiento, porque estos versículos muchos los ocupan para decir que los demás son doctrinas falsas, que lo que dicen ellos es la verdad. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, hermanos, y tener conciencia, tener el hábito de estudiar la palabra de Dios para no ser engañados, porque no vamos a poder distinguir a un falso maestro si no lo hacemos. No vamos a poder distinguir si es el verdadero evangelio, si de verdad no lo conocemos. Entonces, Pablo ha hecho esta advertencia en estos dos versículos de aquellas personas que intentan dividir a la iglesia. Pero además de ello, en los siguientes dos versículos, Pablo les dice cómo enfrentar a estos falsos maestros. Versículos 19 y 20. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Primeramente, Pablo reconoce que la iglesia en Roma
ha sido obediente y fiel a las enseñanzas que ha recibido. Pero no es la primera vez que menciona esto, sino que al principio de la carta, en el capítulo 1, versículo 8, ya lo externó. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Y esta buena reputación que tiene la iglesia en Roma puede ser parte del atractivo hacia aquellos falsos maestros que intentan destruir iglesias y que el evangelio no se propague. Y es por eso la preocupación de Pablo, porque recordemos que en el capítulo 14 ya existía una problemática entre lo que Pablo llamó en ese capítulo los hermanos débiles y los hermanos fuertes por ciertas situaciones que no estaban de acuerdo. Y si a esto se le suma la llegada de los falsos maestros, pues es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque la iglesia, la unidad de la iglesia estaría en riesgo. Y es lo que Pablo pretende prevenir. Como les decía, Pablo les dice a la iglesia en Roma cómo enfrentar a estos falsos maestros. Les dice: quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Aquí la palabra inocentes que se ocupa viene del griego akeraios, que significa sin mezcla. Es decir, que Pablo está haciendo un llamado a la iglesia en Roma a tener un pleno conocimiento de lo que es bueno y a apartarse de aquello que es malo, a no mezclarse con lo que es malo. Cuando estaba yo preparando estas notas del estudio, hay un ejemplo ilustrativo que quisiera compartir. Me pareció una manera muy práctica de entender esta frase de Pablo: quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. La escena es un lote de autos usados en el cual llega una persona a solicitar empleo. Entrega su currículum, la persona que lo entrevista lo recibe, lo lee, y después de unos minutos de haber revisado la experiencia de esta persona, dice lo siguiente: según su currículum vitae, no tiene experiencia en el manejo de la mordida, en decir la media verdad, en el uso de palabras lisonjeras, ni en el arte de adaptarse a los valores del cliente para agradarle en cualquier deseo que tenga. El veredicto es: entonces, no tiene la experiencia que buscamos en un vendedor de nuestros autos. Nosotros, como creyentes y como hijos de Dios, debemos de ser sabios para lo bueno, y como lo dice Pablo aquí, inocentes, inexpertos, yo diría incompetentes para hacer el mal. Al igual que en el versículo anterior, nuestro Señor Jesucristo también había hablado acerca de esto. En Mateo 10:16 nos dice: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente e inocente como las palomas. Si bien es cierto que Pablo está hablando en un contexto a la iglesia en Roma, y nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus 12 apóstoles cuando van a salir a predicar el evangelio, lo que vemos es que en todos lados vamos a estar rodeados de aquellos que van en contra de la palabra de Dios. Debemos estar preparados. La mejor defensa, como dice Pablo, es esta: ser sabios para hacer el bien. Y cuando nosotros, o la iglesia en general, es sabio para hacer lo bueno,
sucede lo que nos dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea con ustedes. Como creyentes en el Evangelio de Cristo, nosotros hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios. Somos adoptados como sus hijos y Dios cuida de sus hijos. Pero también sabemos, por eso mismo, que el enemigo usará cualquier situación para perturbar nuestra paz y sobre todo para apartarnos de Dios. Utilizará cualquier situación. Por lo tanto, hermanos, habrá momentos difíciles, tendremos luchas, tribulaciones, y a veces podemos pensar que hemos perdido la batalla, que no hay más, que el enemigo vencerá, pero no es así. Dios cuida de sus hijos. Y como les decía, nosotros somos sabios, y lo bueno pasará, lo que nos dice en el versículo 20, y lo podemos ver en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben. Y lo complementa en este mismo capítulo, en el versículo 17. 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hace un rato hablábamos de las pruebas que a veces pasamos, las tribulaciones que a veces pasamos. Yo meditando un poco sobre esto y veía algo relacionado con esto de ayer. Dios tiene control de todo. Dios es quien permite que pasemos ciertas cosas. Como pruebas, sí, pero más bien creo que es porque lo necesitamos. Nosotros necesitamos ser pulidos, necesitamos quitar cosas que nos estorban para estar en la presencia de Dios. Y ese es el camino de la santificación. Y el día de ayer yo escuchaba yo algo parecido y se los quiero compartir. Muchas veces nos enfocamos en eso, en las tribulaciones, en las dificultades, que Dios nos va a permitir pasar por eso con el objetivo que Él tiene, que su propósito es formarnos a la imagen de su Hijo. Pero también nos da gozo, nos da alegría si lo necesitamos para su propósito. Entonces, hermanos, el Señor está con sus hijos y Él nos da lo que necesitamos para su propósito. Y habla del Dios de paz. ¿Cómo encontramos la paz que solo Él nos puede dar? Filipenses 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí,
esto practiquen. ¿Y qué sucederá? Y el Dios de paz estará con ustedes. Hay que ser sabios en lo bueno. Este tema le preocupaba a Pablo y hace la advertencia a la iglesia en Roma acerca de la posible llegada de los falsos maestros, pero también les dice cómo actuar en esa situación. Bien, a continuación los siguientes versículos muy abruptamente termina este tema ahí y procede ahora esta carta a enviar saludos, pero ahora no de Pablo, sino de aquellos que acompañaban a Pablo cuando se estaba escribiendo esta carta. Y al igual, es una temática un poco parecida a la que vimos hace un par de semanas, ¿no? La que envían saludos y algunos cargos, algunas ocupaciones que hacen, algunos ministerios que tienen algunos de los que aquí se mencionan. Y creo que Pablo intenta reforzar nuevamente ese mensaje. Vamos a leerlos, hermanos. Versículos 21 al 23. Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. Bien, hermanos, aquí Pablo me da la impresión que también quiere dar a conocer a aquellos que están con él haciendo esa labor, la obra del Señor. Podemos imaginar a Pablo, como lo vemos aquí, dictando la carta a Tercio, y podemos imaginar, bueno, al menos yo me la imaginaba así, en una habitación y todos escuchando y después enviando sus saludos. Pero a diferencia de los versículos que leímos hace 2 semanas, de estos hermanos tenemos un poco más de referencia de qué era lo que hacían, particularmente en la obra de Dios. El libro de Hechos menciona a muchos de estos hermanos. Vamos a ver un poquito de ellos. Primeramente menciona a Timoteo, su colaborador. Timoteo había trabajado al lado de Pablo ya por varios años. Sabemos que es su discípulo. De hecho, Pablo, en las cartas que le escribe, le llama su hijo en la fe. Entonces podemos ver ahí la fraternidad que había entre ellos. Pero también, como les decía, en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 1, nos da un poco de detalle de quién era Timoteo. Hechos 16, versículo 1. Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo, hijo de un matrimonio, por un lado, su madre es una judía creyente, y lo que podemos entender del texto es que de padre griego, que no es creyente. Después menciona a Lucio, Jasón y Sosípater. Dice que son sus parientes. Cuando habla de sus parientes, ¿recuerdan qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Que son sus parientes, que vimos hace 2 semanas. Que son judíos. Del capítulo 4 de Romanos, en donde dice que sus parientes son aquellos que son de la nación de Israel, el pueblo judío. Entonces, tenemos a Timoteo, hijo de una madre judía creyente, de padre griego. Tenemos también a judíos, como Corinto con Pablo, y después menciona a Gallo como hospedador mío y de toda la iglesia, a Erasto, el tesorero de la ciudad, lo que nos deja ver esta
Otra descripción de estas personas, de los hermanos, es que tanto Gallo como Erasto eran personas con bastantes recursos, podían alojar a los misioneros como Pablo y albergar a la iglesia. Y por el puesto de Erasto, pues podemos ver que podría tener una posición económica bastante tranquila, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahora vemos que también la gente que tiene dinero, perdón, la gente que tiene dinero está acompañando a Pablo. Y por último, Tercio y el hermano Cuarto son mencionados. Hace 2 semanas veíamos que también era importante conocer el origen de los nombres. Y en este caso, el nombre de Tercio y el nombre de Cuarto eran nombres comunes en aquella época de esclavos. Entonces, volvemos a tener gracias. Volvemos a tener aquí una multiplicidad de situaciones de los hermanos. Pero lo importante y lo que hay que resaltar aquí es que por muy diferentes que parezcan, es que están unidos en fe, en la fe en Cristo. Que todos ellos están trabajando en la obra, ¿no? Entonces, es de llamar la atención que Pablo, entre este llamado y esta advertencia, pone 2 bloques de saludos en donde muestra cómo la iglesia de aquel entonces está trabajando en la obra del Señor. Como les decía, hay más referencias de estas personas, de estos hermanos, en el libro de Hechos, en donde se ve que algunos de ellos acompañan a sus viajes misioneros a Pablo, no solamente, como les decía, podríamos ubicarlos de manera estática, por ejemplo, a Erasto y a Gallo solamente abriendo las puertas de su casa, sino que ellos también viajaban con Pablo. Y sabemos por la palabra que viajar con Pablo era algo lleno de adrenalina, ¿no? Pero no les importaba. Ellos exponían su libertad, sufrían persecución, eran encarcelados. Y les digo, en el libro de Hechos es interesante ver todo esto. Tesalónica, por ejemplo, hablan de Jasón, de Lucio, aparece en el primer viaje misionero entre Bernabé y Pablo. También Gallo, como decía, acompañado de Aristarco, acompañan a Pablo, de Efesio a Macedonia, y así. Entonces podemos ver, hermanos, que todos aportan de una u otra manera para la obra del Señor. Con esto, Pablo está fomentando nuevamente la fraternidad entre los hermanos y entre las iglesias, es muy importante. Pero también algo que nos deja ver es que Pablo está rodeado de todas estas personas, que Pablo, es cierto, es el apóstol que Dios eligió para compartir el evangelio a los gentiles, pero vemos que la obra no solo es de Pablo. Al final la obra es de Dios, pero Dios proveyó a todos y cada uno de estos hermanos para su obra, que rodean a Pablo. Entonces, hermanos, pues a mí me causó mucha alegría conocer cómo era la iglesia. Es como un retrato que nos habla Pablo de esa iglesia primitiva, que no tenían imprenta, no tenían caminos muchas veces, no tenían la libertad que nosotros tenemos. Sin embargo, ese trabajo, repito, es la obra del Señor, a través de ellos, nos ha llegado hasta nuestros días. Y es muy bonito ver que Dios está en todo momento con ellos. Bien, hermanos, pues estos son los versículos que estudiamos el día de hoy. Y
Aunque todo esto fue dirigido a la iglesia en Roma, creo que aplica mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque seguimos viendo muchos lugares en donde las iglesias no proclaman el Evangelio de Cristo. No es cambio. Vemos personas que sus intereses son de otra índole y transversan el Evangelio. Entonces, hermanos, debemos, de manera de conclusión, tener cuidado, vigilar, ver el fruto de aquellos y apartarnos para no contaminarnos, para beneficio y la unidad de la iglesia. También, hermanos, debemos tener claro que solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo. Debemos ser sabios para lo bueno e incompetentes para lo malo. Pero no podremos aplicar estos dos puntos si no conocemos Dios, si no conocemos el evangelio. No vamos, como decía hace un rato, no vamos a poder saber cuál es el verdadero evangelio si no leemos la palabra. No vamos a saber qué es lo bueno, ver y reconocer el fruto bueno si no leemos la palabra. Entonces, hermanos, debemos leer, estudiar, reflexionar, vivir bajo la palabra. Pidamos a Dios que nos dé ese entendimiento cuando leemos. Dediquemos el tiempo necesario para poder entender la palabra del Señor. Otra cosa, hermanos, es que solo somos administradores de Dios. Todo lo que tenemos, mucho o poco, material, dones, todo nos lo ha dado el Señor. Y debemos emplearlo para su obra, desde el lugar en donde estemos, desde la casa, en la iglesia, en nuestros trabajos, en todos lados debemos trabajar para Él. Para terminar, hermanos, quisiera leer Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el llamado es, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos cuidas en todos los sentidos. Y hoy nos adviertes, Señor, de los peligros, pero también nos dejas ver que tú estás con nosotros, que siguiendo tu palabra, siguiendo tu enseñanza, Señor, nada puede apartarnos de ti. Te rogamos, Señor, porque nos des sabiduría y entendimiento y aprender de ti, Señor. Seas tú guiando nuestros corazones siempre hacia ti. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que pues están necesitados de ti, y también por aquellos, Señor, que están siendo engañados, que están escuchando un evangelio que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que nos des sabiduría,
como mencionaba nuestra hermana Lidia Silva, que no callemos, Señor, que proclamemos el verdadero evangelio, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, que solamente la fe en Él puede salvar. Podemos enfermarnos, Padre, dándote gracias por tu palabra. Oramos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.